cordial saludo para todos los televidentes que nos sintonizan en el programa Escuela de Padres, semana a semana. Vamos a darle gracias a Dios por este día, feliz y contenta de estar aquí nuevamente, trayéndole a cada uno de ustedes, cada pareja con su propio testimonio, para ayudarlos a ustedes allá en su casita. El programa de hoy es muy importante, vamos a prestarle atención. Cualquier preguntita pues nos pueden preguntar. Le voy a dejar mi número de teléfono, 0426-370-5576. El tema de hoy es la cruz como signo de salvación en la familia. Vamos a hacer una oración del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ayude, el que nos deje esa palabra que ustedes quieren escuchar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Tenemos unos invitados, Lufani y Jeifer. Gracias por estar aquí. Muy contenta. Y bueno, vamos a prestar atención a este programa que le traemos a ustedes con mucho amor, con mucho cariño. Jeifer, el tema de hoy es la cruz como signo de salvación en la familia. Dios pues nos dejó la cruz como para seguirlo a Él y para Él es el ejemplo. Un ejemplo para todos nosotros, porque así como Dios tuvo un sacrificio en la cruz, un sacrificio de dolor, un sacrificio para el perdón de los pecados de todos nosotros, yo quiero que tú me hables y me expliques el significado de la cruz. Hola, buenas. Gracias, Mayoxi, por este espacio que nos permite estar acá para compartir sobre este tema, un poco sobre la cruz, ¿verdad? Y más en la familia. Mi nombre es Jeffer, el de mi esposa es Luz, el nombre de ella, y pues bueno, estamos acá para el servicio, ¿sí? Como dice nuestro sacerdote, hay que morir batallando. Mi esposa, ya está en sus días de dar a luz, y pues bueno, bendito sea Dios, estamos acá para para el servicio de nuestro pueblo también, ¿sí? Y bien, hermana, pues el tema de la cruz ha sido mucha controversia para muchas personas. Incluso hay hermanos que se han separado de la iglesia de Cristo realmente, de la iglesia católica, digámoslo así, porque han venido otros y les dicen que no, que la cruz es un signo de maldición y aparece en la Biblia. Y resulta que lamentablemente no aparece ese texto bíblico donde dice que la cruz es signo de maldición. Y la Biblia tampoco se contradice, nunca se ha contradecido, y pues por eso venimos a hablar un poco sobre ese tema, porque hay muchas familias destruyéndose a causa de eso, por no tomar la cruz de Cristo y seguirle, como dice la palabra. Quien quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Entonces pues muchas familias pues se nos ha desboronado esos hogares, o esos hijos también, por no aceptarla, por no amarla como Cristo la amó hasta el Calvario, que dio su vida por nosotros. Entonces, pues bueno, por ahí traemos las citas bíblicas. Podemos iniciar, allí si aparece en pantalla, ¿verdad? La cita bíblica primero que todo, pues bueno, de Gálatas 3:13, que muchos hermanos separados protestan ante eso. Se llaman cristianos, pero cristiano es el que toma la cruz. ¿Y sigue a quién? A Cristo. Por eso es que esa palabra desciende. Antes era reconocida
esta crucecita que tenemos acá como madero. Y ahorita vamos a dar un ejemplo sobre eso también para que lo puedan entender y visualizar. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos liberó de la maldición de la ley. Nos liberó de la maldición de la ley. Haciéndose maldición de la ley. Haciéndose maldición por nosotros. Como dice la Escritura, maldito el que está colgado de un madero. Entonces, utilizan este texto bíblico. Entonces dicen, ay, ¿cuál era el madero? No era como el símbolo, no era la cruz. Sí, pero por supuesto que sí, hermano. Usted no está equivocado porque era el mismo signo de la cruz, por supuesto. Pero era un madero, porque anteriormente ver esa cruz era para la gente una acechanza, era una maldición, por supuesto. Ni la miraban. ¿Por qué? Porque mirar la cruz es como nosotros pasar hoy en día por las cárceles, por las penitenciarías y ver tanta gente allí y sufriendo. Entonces, al ver uno, al hablar de un preso más bien, o pasar por esas cárceles, ¿verdad? Uno lo que dice, uy, eso es un lugar horrible, espantoso. Lo mismo era para aquel entonces ver la gente la cruz. ¿Ven? Pero se le consideraba, no se reconocía como cruz, sino como madero. Madero. Por eso es que no dice cruz. En la Reina Valera, en la Biblia, que usan, bien sean los mormones, Testigos de Jehová, Pentecostal Unida, los hermanos separados, todos, nunca dice cruz, dice madero. ¿Por qué? Porque cuando Cristo se acuesta allí, acontece otra situación, que es, lo podemos encontrar, si quieren mi esposa me acompaña con esta cita bíblica para dar continuidad, ¿sí? Efesios 2. 14, 16. Efesios 2, capítulo 2, ¿sí? Del versículo 14 al 16. Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, el que ambos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando su propio cuerpo de la ley, sus mandamientos, decretos. Él ha formado de los dos en su propia persona una humanidad, haciéndose así la paz. Cristo, nuestra paz, derribó el muro de la enemistad. Él hizo de dos pueblos un solo cuerpo y se ha reconciliado con Dios por medio de la cruz, destruyendo en sí mismo la enemistad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto bíblico nos demuestra, dice, Jesucristo, Él es nuestra paz, ha destruido el muro de la separación, ¿sí? Cuando Jesucristo muere en la cruz, y ahí dice al final del texto bíblico, lo que se le pasó a leerlo allí, dice, Cristo nuestra paz derribó el muro de enemistad. Él hizo de los dos un solo cuerpo y los ha reconciliado con Dios por medio de la cruz. ¿Qué reconcilió? Ahí dice, y los reconcilió ¿por medio de qué? De la cruz. Entonces, el símbolo de la cruz, ahí calentando motor, es signo de reconciliación. ¿Nos damos cuenta? Porque dice que por medio de esa cruz, ¿qué aconteció? Hizo que diera paz. Cuando muere Jesucristo en la cruz, de inmediatamente, todos los que estaban en contra de Él, se dieron cuenta que sí era el Hijo de Dios. Dice que esos dos mundos, ese muro que había de ley allá, se derribó. La que aplicaban los fariseos o los sumos sacerdotes de la ley, todo ese muro se derribó. ¿Ven? Porque realmente era el Hijo de Dios. Y todos esos pueblos se reconciliaron. Para que se den cuenta que la cruz es símbolo de reconciliación. Y lo dice también en tu Biblia. Ahí dice al final, y por medio de la misma cruz reconcilió a este mundo. Haciendo de dos hombres un solo cuerpo o un solo hombre. Un solo ser, es decir, haciendo de estos dos pueblos, de esta gente, una sola fe, porque derrumba la ley antigua de una vez y forma una sola fe total. ¿Y a quién deja allí? Pues a nuestros hermanos apóstoles, ¿verdad? A Pedro, a Juan, a Santiago, a Mateo, ¿verdad? A Bartolomé, los deja a todos ellos para que continúen este camino. Y allí es donde inicia nuestra fe, la Iglesia Católica, que significa universal. Tenemos
otra cita bíblica, ahí ya podemos darnos cuenta que entonces la cruz es signo ¿de qué? De salvación. No, de reconciliación, de paz, como dice ese texto bíblico. Porque después viene otra cita bíblica, que es 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Porque dice, porque el lenguaje de la cruz resulta ser una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Se da cuenta, hermana Yoxi? La cruz, para aquellas personas que dudan de ella, dice, y es que hablar de la cruz con muchos hermanos en la calle, es más, a veces esto lo encontramos entre nuestra misma iglesia católica, ya hasta tienen miedo de usar la cruz, porque el lenguaje, hablar sobre el lenguaje de la cruz, como dice la palabra, dice, resulta ser una locura para los que se pierden. Eso quiere decir que ya están perdidos aquellos que dudan de la cruz, porque para los que se pierden, resulta ser una locura. Pero, en cambio, para los que se salvan, es poder de Dios. ¿Tú te quieres salvar? ¿Nos queremos salvar realmente? Entonces hay que aceptar la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo del poder y signo del poder de Dios que tiene, porque resucitó a Jesucristo. Jesucristo resucita y tiene poder. ¿Cómo podemos interpretarlo hoy en día entonces, hermana Yoxi? ¿Qué ejemplo podemos dar para que la gente más o menos entienda? Bueno, yo traía el ejemplo un ejemplo, usted con cualquier persona, ahorita están saliendo los carros nuevos, vamos a hacerle casi que su publicidad de la marca Jack, todos están en sus vehículos nuevos, está completo, está nuevecito el carro, pero si no hay gasolina, ese carro en su casa es un estorbo, ocupa un espacio, no te sirve de nada. Así era el madero, era algo de perdición, porque no ayudaba en nada, más bien era signo de muerte. Pero cuando tú echas la gasolina a ese carro, das vida a ese carro. ¿Por qué le da vida? Porque te transporta, puedes ayudar a otras personas. Es decir, que en este caso la gasolina sería Jesucristo. Cuando llega Jesucristo y se postra allí en ese madero, pasa a ser una cruz y comienza a dar vida, así como de repente en ese mismo carro que tú estás usando. Igual que una moto, igual que todo. Sin gasolina no hay movimiento. ¿Quién es nuestra gasolina hoy en día? Jesucristo, esa cruz. Por eso es que más adelante vamos a ver otros textos bíblicos donde dice que el que me quiera seguir como discípulo, tome su cruz y me siga. Entonces, pues bueno, hermana Yoxi, ahorita continuamos hablando un poquito más, ¿verdad?, sobre eso para hacer llegar este mensaje. Sí, Dios ahí en la cruz nos enseña a tener amor. Dios lo hizo por amor a nosotros. Por eso a veces yo me pregunto, ¿por qué los hermanos separados, ellos nos atacan tanto? ¿Por qué sienten como ese odio hacia nosotros? Porque es que ellos no aceptan la cruz. Ellos, que eso es un madero, que eso es un madero, que eso no tiene un significado de nada, pero Dios nos dio el ejemplo. Y Dios nos dice, sígueme, haz los pasos que yo te dejé. Por eso Dios hizo por eso pasó Dios por ese dolor, por ese sacrificio, por el perdón de nosotros, que nosotros también lo vamos a pasar, hermano, nosotros también vamos a pasar por ese dolor. Bueno, no tan fuerte como Él lo pasó, porque pues Él nos ama tanto, nos tiene tanto amor que Él nos protege y no permite que nosotros pasemos por lo que Él pasó. Muy importante el tema, vamos a un corte y ya regresamos con el programa Escuela de Padres. Continuamos con el programa Escuela de Padres, un programa que nos trae la pastoral familiar.
semana a semana, y vamos a darle gracias a Telesocopó por este espacio que nos regala. Jeifer, seguimos con este tema tan importante, pues que nos llena de ese amor que Dios nos deja para darle a la familia, para darle a cada una de esas personas que necesitan de ese consejo, porque qué lindo es ir a hablarle a una persona con ese amor que Dios nos dejó como ese ejemplo. Dios nos dejó un ejemplo para seguirlo. Claro que sí, hermana Yoxi. Es más, en la cita bíblica que hablamos anteriormente, dice que Jesucristo, ¿verdad?, derrumbó los muros que habían de esa ley también, y también derrumba las enemistades que habían, ¿sí? Es decir, el odio que había a través de la cruz. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de amor, de Cristo, del amor de Dios, si odiamos la cruz? Porque Él dice que a través de la cruz derrumba ese odio, derrumba las enemistades. Y lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Entonces, ¿cómo podemos hablar nosotros del amor de Cristo si hablar de la cruz o ver la cruz, más bien la detestamos? Muchos hermanos la odian, o sea, no quieren ni ver la cruz, ni tenerla, más bien, para nada. Entonces, nos enseña, la palabra nos enseña. Lo que pasa es que nosotros a veces la transdiversamos, confundimos todos esos textos bíblicos y creemos que la podemos interpretar a nuestra manera. Hay unas citas bíblicas con referente a eso que ahorita más adelante se las mostraré, para que se den cuenta que la Biblia no se puede interpretar por cuenta propia. Y lo dice, creo que en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero esto lo haremos ahorita más adelante. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema de la cruz, porque es muy importante hablar sobre esto para las familias de hoy en día, para nuestro pueblo. No podemos rechazar más la cruz. Mira lo que dice los siguientes textos bíblicos, que fue el que acabé en el segmento anterior. Decíamos, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice: porque el lenguaje de la cruz resulta ser una locura para los que se pierden, en cambio, para los que se salvan es poder de Dios. ¿Quieres tener sobre el poder de Dios en tu hogar, de que Dios se manifieste realmente? Ahí está la cruz. Si para ti resulta un tema de locura hablar sobre la cruz, tener tu cruz, realmente yo creo que deberías hacerte una pausa y examinarte un poquito. Oye, mire, la Biblia me enseña algo y la mente me está diciendo otra cosa, la carne me está diciendo otra cosa, y la carne también es débil al pecado. Entonces los malos pensamientos también vienen de esta manera, disfrazados de oveja, para devorarte como un lobo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, por esa razón también en Filipenses, capítulo 3, versículo 18, dice: porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. La perdición les espera. Estas citas bíblicas no las estoy inventando. Por eso es bueno que si tú nos estás escuchando, hermano, copies allí, busque tu lápiz, tu lapicero por allí, tu cuaderno, anotes, para que cuando tengas chance, o tu misma Biblia, corre, la buscas y la tienes allí. Y así vas comparando e interactuando, para que te des cuenta lo importante que es el signo de la cruz en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras casas. Entonces, pues bueno, habla muy claro, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. La perdición les espera. Ay, hermanos, cuántos hermanos separados de nuestra iglesia católica, confundidos, extraviados, y viven como enemigos de la cruz, como le dice la palabra, enemigos total de la cruz. Y te sonríen y dicen: no, es que yo no soy enemigo, es que
es que eso es como tener allí, imagínate a tu papá o a tu mamá ahí muertos ahí, usted lo va a tener colgando. Yo les he dicho sí, si murieron por la salvación del mundo entero, sí, por supuesto que sí. Porque una cosa es morir en la desgracia total que morir en gracia para salvación del mundo. Si yo muero en un accidente de moto, de carros, de lo que sea, es una muerte de accidente. Ahí, así mismo lo dice, fue un accidente. Pero si yo muero porque me condenaron para salvar al mundo, ya es otra cosa, ya es una diferencia de morir. Hay una gran diferencia de esos dos tipos de muerte. Y por supuesto, es más, si no fuera mi papá, mi mamá, fuera quien fuera, por eso cargo a Jesús aquí en la cruz, porque es, como lo decimos anteriormente, poder de salvación. No hay, entonces también el que rechaza la cruz, ¿qué es? ¿Qué significa? Es símbolo de perdición. ¿Se dan cuenta? Símbolo de perdición. ¿De qué perdición? De la perdición de la verdadera fe de Cristo. Esto, hermano Jeifer, es importante de que cada quien tiene su propia cruz en su hogar. Y la cruz de nosotros en el hogar es la familia. Y Dios nos invita a que nosotros en nuestros hogares pues vamos a pasar por muchos procesos en la vida, pero nosotros tenemos que, Dios nos regala inteligencia, nos regala mucha sabiduría, porque el mundo nos ofrece muchas cosas, Jeifer. Entonces nosotros pues tenemos que estar al tanto y tenemos que estar pegados. Mucho, hermana Joxe. Mira, yo por ahí publiqué un video en estos días donde quien le trabaja a Dios, pero realmente al Dios a nuestro verdadero Dios, porque muchos hermanos, bueno, anteriormente lo decía, y muchas ahorita supuestos decimos religiones, aunque nosotros no consideramos religiones, consideramos que son hermanos separados, protestantes, porque protestan ante todo. Pero quien le sirve a Dios, realmente, ese es el Dios de ellos, porque si fuera sido el Dios nuestro, estuvieran con nosotros en nuestra iglesia. Pero como es el Dios de ellos, porque su mente les jugó así, entonces pues es más fácil mentir, decir, tuve un sueño, tuve una revelación y Dios me mandó a crear mi templo aquí en el portón del garaje de la casa. Los templos tienen que ser sagrados, bastante sagrados. Y yo decía en ese video, decía, cuando nosotros realmente le trabajamos a Dios, dice una cita bíblica, quien trabaja tiene derecho a comer, tiene derecho a su salario, en otros textos bíblicos, en otras Biblias. ¿Qué quiere decir esto? Esto no quiere decir del trabajo material, Joxe. Esto no quiere decir de ese trabajo, de, ay, como yo por eso hay que trabajar, porque tengo esto y esto. No. Ese texto bíblico se refiere a la gracia que Dios paga cuando tú le sirves y le trabajas a Dios, al verdadero Señor de señores, y más en la iglesia, en las comunidades. No ir a dividir, a dar odio, no. Cuando nosotros le trabajamos a Dios a través del movimiento apostolado en que estamos, en la pastoral familiar, en las comunidades, cuando nosotros llevamos esa palabra y también luchamos por ir a talleres para aprender y poder enseñar esa palabra cuando vamos a la misa, y ayudamos también a través de una ayuda solidaria, que realmente vayamos acorde a los mandatos de la iglesia. Eso es fe. La fe no solamente es creer, sino la fe también es obedecer. Quien obedece no peca. Y cuando nosotros obedecemos a la fe de Cristo verdadera, Dios nos paga. ¿Y Dios nos paga con qué? Con eso es lo que estás diciendo, hermana Joxe. Con la gracia, con la sabiduría, con el discernimiento, de saber decir, de tomar decisiones. Dios nos da la gracia de saber elegir. Y cuando viene algún acontecimiento también, preocupaciones, cuando esa cruz se nos pone más pesada en el hogar, ay, que no tenemos para comprar mercado, que no tenemos para los medicamentos, que mi hijo, mi esposo, mi esposa está enfermo, está en una enfermedad fuerte, grave, terminal. Cuando nos acontece eso y estamos trabajándole a Dios, Dios nos paga con la gracia del discernimiento, de la calma también, con sus dones, con sus frutos del Espíritu Santo. Nos envía su Espíritu Santo para que llevemos la calma ante estas situaciones. Nos envía ángeles, amigos de la misma iglesia. Hermano, tranquilo, ánimo. ¿Ve? Y nos alientan. Pero cuando nosotros estamos fuera de esto,
de la desobediencia de Dios total, no cargamos la cruz, no le trabajamos a Él. Así tengamos dinero, tengamos lo que tengamos, cuando llegan las preocupaciones, cuando lleguen las situaciones de la familia, nos quejamos, nos lamentamos, nos revolcamos, le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero usted, ¿por qué está malo conmigo? Dejamos de creer, retamos al mismo Cristo, lo retamos, a decirle que no existe, que Él no. ¿Por qué? Porque no le estamos trabajando y pues por supuesto así no hay paga. Sí, hermano Jeifer, esto es muy importante porque Dios nos da una gracia y ahí en la cruz Él nos dio la gracia del amor. Nosotros pues sembramos amor. Así es. A veces pues Dios perdone a cada uno de aquellos hermanos porque a veces hasta la Virgen María, la Madre de Dios, habla mal de ella. Así la es. critican, porque ese es el odio, porque ellos pues no entienden, no han entendido, malinterpretan lo que Dios dejó escrito. Y es triste y lamentable, pero bueno, Dios quiera que algún día pues se den de cuenta de esas cosas y se siembren y crean en ese amor que Dios nos dejó. Sí, hermana Yoxi, no, el fin de todo esto, como decían, aunque, bueno, la palabra de Dios se propagó por todo el mundo, no quiere decir que es un libro común. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Y para esto se necesita mucha sabiduría y entendimiento. Pero más que todo, pedir a Dios, quien la creó, nos enseñe. ¿Quién creó la Biblia? La Madre Iglesia Católica. Pero si yo vengo y leo los textos bíblicos como si fuera un libro común, pues los voy a empezar a malinterpretar. Y ahí es donde vienen. Yo puedo decir el día de mañana, abrir en mi portón de la casa, cualquier templo, y decir, aquí hacemos el libro, la pancarta en grande que diga, se hacen milagros, aquí está Cristo, ya viene pronto. Entonces la gente como espera esos tipos de mensajes, pues quieren ir allí. ¿Ve? Entonces malinterpretamos y maldiversamos este mensaje de Cristo. Y ese tema de la Virgen es otro. Después lo podemos hablar más adelante, en otro espacio que tengamos, podemos hablar sobre eso, de los hijos de la Virgen María, que acontece por allí, ese texto bíblico, cómo buscamos las personas que están allí, quiénes son los papás de ellos, porque ahí aparece todo eso. Lo que pasa es que los hermanos separados toman las citas bíblicas para confundir, ¿verdad? Y esto hace mucho daño. A veces solamente con un texto bíblico que malinterpretemos, vamos y se lo enseñamos al uno, al otro y empezamos a dañar y dañamos la fe. Y a veces apostamos, apostasía se llama eso. Apostamos en que sí, así es y no, hermanos. La interpretación es una sola. Por eso, lo mismo como lo decía anteriormente, católicos, universal. La misma... porque Jesucristo es uno solo. ¿Y por qué universal? Porque la visita bíblica que se lee hoy aquí en Socopó, el evangelio que se da en la misa allí y las lecturas bíblicas son las mismas en España, en Estados Unidos, en Japón, en China, en todos lados. Y es la misma interpretación. Sí, esto es muy importante porque pues el mundo, nos damos de cuenta, nosotros como católicos, el hablado, eso es algo que se ve, que se siente, ese amor que Dios nos regala, esa gracia, porque el amor es una gracia que Dios nos regala para regalar al prójimo. En cambio, yo veo tanta la diferencia de los hermanos separados que nos atacan como con ese odio. Pero bueno, como Dios nos dio la gracia a nosotros de amor, nosotros pues para eso estamos aquí, para evangelizar, ¿verdad? Tenemos esa paciencia y de verdad que lo comprendemos.
y oramos por ellos. Yo sé que algún día pues ellos también regresarán con nosotros. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con el programa Escuela de Padres. Continuamos con el programa Escuela de Padres, un programa de la Pastoral Familiar que traemos para cada uno de ustedes, para orientar con cada una de estas parejas que trae su propio testimonio. Seguimos con este tema tan importante. Hermano Jeifer, nosotros también como familia, hijos de Cristo, de la iglesia, también cargamos con una cruz. Claro que sí, hermana Yoxi, nosotros cargamos todos con una cruz. Ya cuando nosotros la aceptamos, nos damos cuenta cuál es esa cruz. Es más, en San Marcos capítulo 8, versículo 34, dice que luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, es decir, a los que estaban allí, a todos, y les dijo, si alguno quiere ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígueme. Al igual que en San Lucas, capítulo 14, versículo 27, dice, y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Tú quieres ser un discípulo de la palabra de Dios, tú quieres ser un seguidor de Cristo. Apóstol es una cosa, discípulo es otra, ¿sí? Cuando es discípulo se encarga a nosotros, a todo el mundo universal. Y cuando se refiere a los apóstoles, serían los sacerdotes o pastores de la iglesia, nosotros, ¿sí? Que serían los obispos, el papa, los sacerdotes, cardenales, diáconos, ¿sí? Quien le sigue más personalmente y abandona todo y lo da. Pero el discípulo seríamos nosotros, que queremos seguir un Cristo vivo. Es decir, y mira cómo es la palabra de fuerte y de directa, de clara también. Es una palabra muy clara. Porque dice, el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Cuando nosotros tomamos nuestras cruces que tenemos en nuestro hogar, realmente y la aceptamos, todo empieza a fluir. ¿Cuál es esa cruz que hay en nuestros hogares más que todo? Bueno, mi esposa lo decía, muchas madres, padres, con un hijo enfermo, que se encuentra tal vez lejos de nuestra patria, de nuestra Venezuela, de su hogar, que sufren cada día, esa es la cruz que tienes que aceptar con mucho amor. No renegarla y decir, ay, es que está por eso. No. Más bien orarle al Señor que estando allí lejos, Él pueda actuar sobre esa persona, sobre ese ser. Muchos papás, mamás, hermanos, abuelos, todos sufriendo. ¿Por qué? Porque tal vez su hijo se fue caminando desde una ciudad y entonces hasta fronteras con Colombia, un ejemplo así. Tantos caminantes que hay, tantos niños. ¿Cuál es la cruz que nosotros también vemos en el día a día? Gente sufriendo en las calles, encarcelados. Pero ojo, hermana Yoxi, la cruz principal de nosotros, ¿cuál debe ser? La de nuestro hogar, ¿sí? Sí, Jeifer, la cruz de nosotros, lo principal es la familia. Nosotros pues, como familia, como madre, como padre, pues, tenemos que estar muy pendientes de nuestro hogar, porque el mundo en realidad pues nos enseña muchas cosas. Y nosotros tenemos que como ser muy sabios y seguir esa cruz que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos mandó a ser personas no rebeldes, nos mandó a ser muy obedientes. Y entonces pues nosotros tenemos que cada vez que se nos presente algo, nosotros tenemos que de una vez como ir como al pensamiento de ese ejemplo que Dios nos deja, Jeifer, para que en nuestro hogar no pasemos por problemas, por dificultades, porque a veces
nosotros como que por la rebeldía o por el egoísmo que a veces hay o por no hacer las cosas como Dios nos la manda, a veces pasamos por problemas, pero es que a veces esos problemas nosotros mismos no los buscamos. Cualquier cosa que se nos presente en la calle, no damos como esa visión a la prioridad de la familia. Nosotros como familia siempre tenemos que tener en cuenta nuestro esposo, nuestros hijos, no dejarnos llevar por el mundo, porque a veces es ahí donde vienen esos problemas. Por lo menos yo como madre, como esposa, a mí también a veces se me presentan cosas, pero yo de una vez me voy como a las cosas de Dios, como a esa sabiduría, como esa inteligencia, y de una vez como que pienso en mi hijo, en mi hija y en mi esposa y digo, no, esto para mí, como que no está bien. Dios como que no quiere que yo me meta por ese camino. Voy primero a preguntarle a Dios, porque para mí primero es como hablar con Dios, y cualquier cosa de que yo esté pasando por algo, yo de una vez le pido a Dios y hablo con Él y digo, Señor, tranquilízame, dame sabiduría, dame inteligencia, que seas tú, Señor, el que me hables por aquí, por el oído, Señor. Yo te quiero escuchar, Padre, dame tranquilidad, dame inteligencia para yo tomar esto de la mejor manera, porque es que pasamos por muchas cosas, así como pasó Dios en esa cruz. Entonces Dios nos manda a ser inteligentes, nos manda a tomar las cosas con paciencia, nos manda a orar, nos manda primero que todo pedirle a Él antes de tomar alguna decisión, Lufani. Y entonces a veces como que queremos meterle la cabeza por otro lado y pensamos que estamos haciendo las cosas bien y nos preguntamos, pero Señor, si yo estoy haciendo estas cosas así, ¿por qué entonces hay problemas? No, debe ser que si hay problemas es porque no lo estás haciendo bien. Así es, hermanita. Usted tiene mucha razón con respecto a este tema, ¿verdad? En mi particularidad, hay una obra de caridad espiritual que me encanta mucho, que dice sufrir con paciencia los defectos de los demás, ¿sí? A veces para poder llevar esa cruz en paz, como Dios nos lo envía o nos lo enseña en su palabra, hay que sufrir con paciencia, ¿sí? No llenarnos de esa rebeldía, de esa ironía, expulsar palabras suaves en nuestro hogar, con amabilidad, tanto con los niños, con el esposo, con los vecinos, con los amigos, porque llevar la cruz no es solo predicar, no es solo enseñar, es también como que ser ese ejemplo vivo de Jesucristo aquí en la tierra, porque yo cuando veo la pasión de Cristo veo que Él nunca renegó de ella, Él la abrazaba, botó hasta la última gota de sangre en esa cruz, por ti, por mí, por todos. Y esa es como que la enseñanza más grande. Incluso al final, cuando le traspasa la espada a su costado, dice que todo fue agua, una agua viva, que era como ese signo de que ya no había más sangre, ya lo di todo por la humanidad, ya todo está cumplido. Entonces, que nosotros poco a poco pues podamos seguir ese ejemplo de Él. En nuestro caso pues sí hemos atravesado bastantes dificultades en la parte de la salud, pero nos hemos aferrado a eso que Dios nos enseña, pues que es sufrir con paciencia, entregarle todo. Me conmueve mucho lo que está pasando, ¿verdad? Lo que vemos todos los días en las noticias, jóvenes muriendo, madres sufriendo esa pérdida física, padres, y bueno, pues a veces pues esos sufrimientos son inevitables porque son circunstancias que nos suceden y uno se conmueve, ora por ellos, incluso nosotros oramos también por nuestras propias necesidades. Pero quiero decirles de que Dios está con cada uno de nosotros y cuando creemos que estamos solos, Él es el que nos sostiene, porque estar vivos es un milagro y cualquier sufrimiento, si se lleva con amor,
esto se puede como que superar de una manera más fácil, se puede salir adelante. Porque ¿qué pasa? El enemigo que quiere con nosotros, que estemos tristes, que estemos desconsolados, que estemos deprimidos, abatidos en el suelo, ansiosos. Y Dios no quiere eso con nosotros. Quiere que es que tomemos esa cruz con mucho amor, lo sigamos y así podremos salir adelante. Y bueno, Él ya pagó el precio más grande. Nosotros solamente nos queda seguirle. Sí, hermano Lufani, nosotros también sentimos como sintió Dios, nosotros también sentimos como ese pecho apretadito, pero aquí está el rosario y está Dios, alábalo, porque a veces cuando nosotros sentimos eso que dice ella, porque si Dios lo sintió, pues nosotros también somos de carne, nosotros también lo sentimos, pero Dios nos manda a alabarlo. Dios nos manda yo tengo una experiencia de que a veces cuando me siento así, porque es que yo me doy cuenta cómo me siento, y yo de una vez actúo, yo de una vez comienzo a cantar, a mí en un sueño me despertó y me dijo, alaba a Dios, canta canciones de alabanza, que esas canciones te van a generar a ti paz, te van a generar tranquilidad, te van a dar fuerzas para seguir adelante, porque para nosotros seguir adelante tenemos que agarrarnos duro de la mano de Dios y tenemos que ser personas fuertes, porque para afrontar los problemas, para nosotros no caer, para nosotros estar siempre levantados, tenemos que ser personas fuertes, personas agarradas de la mano de Dios. Así es, hermana Yoxi, estar siempre firme ante todo. Y bueno, lo que ustedes dicen, mi esposa y usted, hermana Yoxi, cuando nosotros, pues bueno, tomamos realmente la cruz que nos corresponde, que Dios nos ha entregado con amor, es porque podemos soportarla, es porque podemos soportar con ella, pero a veces nuestro hogar se vuelve un hogar, como en aquel entonces, como decía ahí en la cita bíblica, se vuelve una maldición, un madero, ¿sí? ¿Por qué? Porque son a veces con nuestras propias palabras que decimos, incluso groserías, ya se vuelve normal. Una grosería es normal, los mismos familia, es como si fuera cultura en la casa ya de llamarse por su nombre. El esposo, no sé, a la esposa ya no la trata bonito, muy poco se ve también eso. Mi amor, mi reina, no, la llama, si se llama María, María, venga para acá. Entonces, todas estas cosas pues se empiezan a sumar, cada detalle suma, a veces pues se ponen hasta mismos sobrenombres dentro del hogar, si comienza una mínima discusión, son groserías. Esto hace de nuestro hogar un hogar fuerte, un espacio feo más bien. Yo he entrado a hogares que se tratan así, uno mira nada más las paredes y escoñetadas más bien, golpeadas, rayadas, destruidas del mismo daño que ha ocasionado el enemigo. Y viven esas familias preocupadas, ansiosas. ¿Por qué? Porque no aceptamos con amor. Cuando uno acepta con amor, evita todas estas cosas. Cuando acepto con amor, ¿qué quiere decir? Hay ejemplo, yo voy en mi moto y se me espichó, gracias Señor. Por algo acontece esto. Me libraste de algún mal. Me enfermé, gracias Señor por esta enfermedad que tengo. Puedo cargar con ella. Yo soy hipertenso, tengo 35 años y desde los 18 años soy hipertenso. Y le doy gracias a Dios por eso. Es más, yo le pedí a Dios cuando estaba niño, me recuerdo, hermana Yoxi, mi esposa creo que ni sabe tampoco, desde niño, tenía como 10, 11 años, porque supe el caso de unos jóvenes que tenían VIH. Y yo le decía, Señor, méteme a mí todas esas enfermedades y quítaselo a esas personas que sufren tanto con esa enfermedad. Colócame a mí la enfermedad que pueda, que usted quiera, Señor, porque yo siento que puedo soportar, mientras que otros lo que hacen es más bien maldecirte. Entonces, cuando aceptamos con amor, la cruz se vuelve más liviana en nuestro hogar, se vuelve todo un espacio más de paz, se acepta, se ama. Que el teléfono se dañó, gracias Señor. No tengo dinero para comprar otro teléfono, pero bendito sea Dios, por algo me lo quitaste, por algo se me dañó.
porque tal vez pudo haber explotado en mi cama y haberme muerto, porque pasó hace como 15 días una noticia que salió de una joven que se le explotó el teléfono en la casa y falleció. Entonces hay que dar gracias a Dios por todo, por cualquier acontecimiento, sea para bien o sea para mal, de tu proyecto, sea lo que sea, para los buenos y malos dice la palabra que llueve, sea buenos y malos, para todos sale el sol. Bueno, ya culminamos con este tema tan importante. Bueno, esto ya saben, si están pasando por algún problema en su casa, sigan esa cruz, sean muy inteligentes, muy sabios, y verán que los problemas como que van saliendo, todo ese pecado va saliendo y va llegando como esa paz y esa tranquilidad. Bueno, vamos, ya nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a darle gracias a Pablo Martínez por este espacio que nos regala, al Padre Alexis, al Padre Jesús, y bueno, pedimos mucha oración. Gracias.